Un privilegio de saludarles una vez más. Hoy es día lunes y estamos nuevamente en las reflexiones o en el book haul que haremos, que es todos los lunes comentar algún grupo de libros. Hoy día vamos a comentar 5 libros de guerra. Como estamos en un mundo que nunca en toda su historia ha dejado las guerras, siempre surgen libros sobre estos temas. He separado 5 que tienen todos un común denominador. Son libros de situaciones horribles, todos autobiográficos, escritos por personas que vivieron las situaciones que allí están, la mayoría, o sea, todos, escritos de manera novelada, que resulta mucho más atractivo, especialmente para la gente, y de más fácil lectura. Voy a comenzar con el primer libro sobre esta temática que leí cuando era adolescente. Lo leí a los 16 años. Archipiélago Gulag, de Alexander Solzhenitsyn. Mientras mis compañeros se iban a jugar fútbol o se dedicaban a otras cosas, generalmente yo me iba a la biblioteca. Me encantaba la biblioteca en la secundaria porque generalmente en las noches o en los domingos estaba prácticamente vacía y podía leer tranquilamente. Y recuerdo haber leído este libro en la tranquilidad de la biblioteca del colegio donde estudié mi secundaria. Alexander Solzhenitsyn, que luego obtuvo el premio Nobel, simplemente se dedicó a contar acá lo que ocurría en los campos de concentración en Siberia, que él lo llama el archipiélago Gulag. Cuando recibió su premio Nobel en 1974, él hizo referencia a este libro y a todo lo que había pasado. ¿Y por qué llegó Alexander Solzhenitsyn al archipiélago Gulag, a estar en un campo de concentración por años? Simplemente porque escribió una carta, y en una carta que la dirigía a alguien, hizo críticas al régimen estalinista. Y por esas críticas fue obligado o fue encarcelado, torturado y obligado a trabajos forzados porque no tenía derecho a expresar opinión, como hacen todos los regímenes autoritarios, ya sea políticos o religiosos, cancelar la opinión. Es un libro duro, no fácil de leer. Yo he leído unos 6 libros de él. El otro que me impactó fue Pabellón de Cancerosos o Pabellón de Cáncer, depende de cómo lo traduzcan. Solzhenitsyn, un cristiano devoto, un cristiano asociado a la Iglesia Ortodoxa rusa, con un libro, pero espeluznante. Archipiélago Gulag. Recomendado. Uno que leí ya muy posterior, lo leí cuando estaba en la universidad, en la segunda universidad donde estudié. Es un libro durísimo, fue adaptado al cine. Como suele ocurrir con los libros, las versiones cinematográficas normalmente no hacen un buen trabajo con la adaptación al cine, porque escogen solo algunos elementos, los exacerban o los exageran. Se llama Los gritos del silencio, ambientado en Camboya, en la época donde los comunistas se hicieron del poder, y narra la historia de este hombre que era un periodista y de su traductor, que era un médico. En la película, el traductor, el médico, en la película que apareció en Hollywood, el personaje es exactamente el mismo médico. Resultó ser un actor extraordinario, el mismo que fue traductor. Y este libro trata especialmente más que del protagonista, que es el periodista, trata del traductor, que se quedó atrás, que no pudo ser rescatado por su
por el periodista con el cual trabajaba. El periodista luego hizo esfuerzos por años hasta que finalmente logró sacarlo de Camboya y llevarlo a los Estados Unidos, donde finalmente murió. Es un libro duro que muestra lo que ocurre en los grupos autoritarios, en este caso del comunismo. La novela de Solzhenitsyn también habla del comunismo. Es un libro que no le hace, o sea, es un libro muy, muy enriquecedor. Es un libro muy interesante en su planteamiento y habla de la lealtad. En este caso, de la lealtad de este periodista con su traductor, de cómo luchó para lograr sacarlo de allí y lograr llevarlo a los Estados Unidos. Luego, el libro que más me ha impactado sobre el tema, sobre guerra, sobre campos de concentración, de un autor rumano, Elie Wiesel, La noche, el alba, el día. Elie Wiesel, que fue también premio Nobel, pero en este caso recibió el premio Nobel de la Paz. Lo recibió en 1986 por sus esfuerzos en denunciar el holocausto. La palabra holocausto o el concepto del holocausto para referirse a la masacre de los nazis, los fascistas, que eran grupos de izquierda, y fíjense, casi todos son grupos de izquierda, de ultra izquierda, y por sus esfuerzos, y él creó el concepto holocausto, y por sus esfuerzos por la paz y por denunciar, recibió el Premio Nobel de la Paz en 1986. Este libro, como en todos los libros de Wiesel, he leído varios de él, hay una sola pregunta que está en el ambiente. Él se declara no creyente, aunque fue creyente judío en algún momento, pero él se pregunta dónde estaba Dios cuando ocurrieron todas estas masacres. Así que todos sus libros apuntan a lo mismo, a intentar responder dónde estaba Dios. Este es muy interesante porque finalmente es una defensa de Jesucristo. La noche y el alba del día narra las peripecias y el dolor y el sufrimiento de Elie Wiesel en Auschwitz, el campo de concentración más horrible que tuvo el nazismo. Luego está un libro que es un término medio entre testimonio y reflexión. Y es el primero de una saga de 3, escrito por el periodista y escritor italiano Primo Levi. Ya por el apellido sabrán que se refiere a un autor judío que se unió a la resistencia antifascista en Italia y luego fue también llevado a Auschwitz por su participación y por ser judío. Los 3 libros, el primero es Si este es su nombre, luego está La tregua, que es una continuación de cómo él, luego de Auschwitz, tiene que reingresar a una Europa destruida, y luego viene el último de la serie que se llama Los hundidos y los salvados, donde él reflexiona sobre qué ocurrió con todas las personas que pasaron por esta hecatombe ética, moral que enfrentan los seres humanos. Si esto es su nombre, él habla en este libro de la deshumanización de los campos de concentración. Cómo te eliminan todo rasgo de humanidad, no solamente quitándote tus ropas, sino quitándote tu identidad, tu nombre, poniéndote un número, cortándote el pelo para también ver cualquier rasgo de identidad entre uno y otro. Y también es un libro durísimo de leer, Si esto es su nombre, de Primo Levi. Y el último, que lo leí hace unas semanas atrás, fue uno de los libros que llevé para mis vacaciones, que es también un libro durísimo, también de un premio Nobel, el premio Nobel del año 2002, del escritor húngaro
Imre Kertész. Este es uno de sus libros más importantes, Sin Destino, donde narra su historia de su paso como adolescente, tenía 16 años en el momento, de su paso como adolescente por los campos de concentración. Él pasó por varios campos de concentración, Auschwitz, Buchenwald y otros. Y es un libro impacto, es decir, este libro hay que leerlo con la mente muy en paz, con mucha tranquilidad, porque una de las cosas que deja en evidencia este libro es que los seres humanos, cuando pierden el norte moral, el norte ético, son capaces de hacer cualquier cosa. Él habla en este libro, tal como en todos los anteriores, cómo se produce la deshumanización humana y cómo personas confiables en un contexto se convierten en horrendos en otro contexto. Imre Kertész, Premio Nobel de Literatura 2002, húngaro. Hemos visto 3 ambientados en Auschwitz, Sin Destino, el de Primo Levi, que también fue ambientado en Auschwitz, en este caso, ¿cómo se llama? Por un italiano, y este de Elie Wiesel, este de un norteamericano, pero narra la vida de un camboyano, y este escrito por un ruso, Alexander Solzhenitsyn. La conclusión a la que llego es que la maldad es transversal al ser humano. No importa en qué país vivas. Tuve una discusión con una mujer muy poco sabia, no puedo hablar de inteligencia, pero sí de sabiduría, que me alegaba que los Estados Unidos es el país donde existe la más alta moral del mundo. Eso es falso. Es absolutamente falso. No existe un país con una moral extraordinaria. En todos los países existen seres humanos que, si cambian las circunstancias, esos seres humanos pueden convertirse en seres extraordinarios o en monstruos, dependiendo de las circunstancias, tal como estos libros que he reseñado. Yo se los recomiendo especialmente para reflexiones éticas. Yo hacía leer el libro de Solzhenitsyn y el libro de Elie Wiesel a mis alumnos de bioética en la universidad, porque me interesaba que pensaran más allá de los estereotipos y se enfrentaran con temas duros y aprendieran que la moral es circunstancial, pero la ética no lo es. La ética es universal y los principios éticos deberían ser defendidos en todo tiempo, en todo lugar y bajo cualquier circunstancia. Un gusto de saludarles. Les ha hablado Miguel Ángel Núñez. Nos vemos mañana con otra reflexión.